El retumbar de tambores, el trotar de miles de pies, el olor a brea y hierro al rojo vivo. Así comenzaba un asedio que podía durar no días, sino meses. En el mundo antiguo, una fortaleza no era simplemente una muralla y torres, era un desafío para todo un ejército. Polibio escribió que los romanos rara vez dejaban las cosas a medias. Si rodeaban una ciudad, se preparaban o para borrarla de la faz de la tierra o para convertirla en parte de su imperio. Pero aquí está la pregunta principal. ¿Cómo exactamente tomaban aquellas murallas que parecían inexpugnables? ¿Y qué era su arma más terrible, los arietes y escaleras, o la férrea disciplina de los hombres? La respuesta está más profunda, y al final de esta historia llegaremos a un descubrimiento que hará que cada uno reflexione sobre su propia resistencia. Antes de desplegar el asalto, los romanos llevaban a cabo lo que se puede llamar una operación de desangramiento total del enemigo. Cortaban los caminos, quemaban los campos y bloqueaban el suministro de agua. Appiano señalaba: el objetivo principal no era solo debilitar físicamente a los defensores, sino también agotarlos moralmente. La guerra se convertía en espera, larga, agotadora, donde cada día tras las murallas se volvía una tortura. Enormes terraplenes de tierra y piedra crecían junto a las murallas como colinas artificiales. Estos terraplenes se llamaban ager. En esencia, eran caminos temporales que conducían directamente a las torres del enemigo. Imaginen, una colina de la altura de un edificio de 5 pisos que día tras día avanzaba hacia sus murallas. Las legiones romanas no tenían prisa, convertían el propio relieve del terreno en un arma. Para dirigir tales acciones se designaba un legado, una persona de confianza del comandante. El legado no simplemente daba órdenes, mantenía en mente todo el panorama del asedio: quién cavaba las zanjas, quién custodiaba la formación, quién preparaba las máquinas. Su tarea, no dejar que ni un solo engranaje de la enorme máquina militar se detuviera. Las excavaciones arqueológicas en Numancia, la fortaleza española asediada por los romanos en el siglo II antes de nuestra era, mostraron los restos de estos terraplenes de tierra. Las piedras, amontonadas en enormes terraplenes, yacen incluso hoy, como un monumento mudo a la presión sistemática que convertía la orgullosa defensa en silencio. Pero las murallas, esto es solo el principio. El verdadero drama del arte del asedio no consistía en el hierro, sino en cómo los romanos convertían cada pequeñez en un arma, incluso el hambre, incluso el silencio. Cuando tras las murallas de la fortaleza se terminaban las provisiones, cada día se convertía en una aguja en el corazón de los defensores. Y afuera, los legionarios permanecían en silencio, construyendo campamentos con precisión geométrica, como si el tiempo mismo trabajara a su favor. Y aquí surge la pregunta: ¿se puede vencer al enemigo casi sin levantar la espada? ¿O todo lo decidía ese minuto cuando los romanos iban hacia las murallas en su famosa armadura viviente? La respuesta está en la táctica que veremos en el siguiente episodio de este asedio. Cuando las murallas aún resistían, los romanos pasaban a la segunda fase, la preparación para el asalto. Esto no era un conjunto caótico de acciones aleatorias. Todo se construía sobre un cálculo estricto y disciplina. Plutarco escribió: la fuerza de Roma no consistía solo en la valentía de los guerreros, sino también en su habilidad para preparar la victoria. El ejército se convertía en un cuerpo de ingenieros, donde cada soldado sabía cavar una zanja, erigir una torre o arrastrar pesadas vigas para arietes. Uno de los instrumentos principales eran enormes torres de madera que gradualmente se acercaban a las murallas. Estas fortalezas móviles se llamaban turris. Imaginen un armatoste de varios metros sobre ruedas, cubierto con pieles frescas de animales para protegerlo del fuego. Dentro había balistas que disparaban proyectiles de piedra, y arriba los arqueros se lanzaban una lluvia de flechas.
Para los defensores, esto era como ver acercarse una casa llena de muerte, que se movía lentamente pero inexorablemente. Para acercar tales máquinas más cerca de la fortaleza, los legionarios construían entarimados y terraplenes. El trabajo avanzaba día y noche. El centurión vigilaba que cada centuria de soldados cumpliera la norma. Si alguien holgazaneaba, el castigo era inmediato. La disciplina aquí era más importante que la fuerza. De cuán uniformemente se colocaran los troncos y piedras dependía la vida de quienes estaban en la torre. Los romanos sabían, antes de golpear de frente, había que agotar al adversario. Para esto levantaban líneas continuas de fortificaciones alrededor de la fortaleza. Estas fortificaciones se llamaban circunvalación. Imaginen una ciudad que quedó en una jaula. No se puede salir, no se pueden conseguir provisiones, la ayuda externa no puede abrirse paso. Era un círculo cerrado, y cuanto más se apretaba, más rápido se quebraba el espíritu de los defensores. Las excavaciones bajo Alesia, en Francia, donde Julio César rodeó las tropas de Vercingetorix, mostraron los restos de estas líneas, zanjas, terraplenes, restos de empalizadas. Los arqueólogos encontraron incluso estacas afiladas con las que los romanos claveteaban la tierra para que el enemigo no pudiera abrirse paso. Todo esto confirma, los romanos preparaban la victoria como un ajedrecista construye una trampa durante decenas de jugadas. La ración de los guerreros también era parte de esta estrategia. Los legionarios comían principalmente trigo, del cual preparaban papilla o tortas, así como legumbres y carne, si la había en el convoy. La norma diaria de grano era de aproximadamente 1 kilogramo. Esta reserva, los soldados a menudo la llevaban ellos mismos. Junto con las armas y armaduras, el peso podía alcanzar 40 kilogramos. Piensen, el ejército de asalto era también un ejército de cargadores, que se movían junto con su máquina de asedio. Para la coordinación de acciones, se utilizaban señales, trompetas, cuernos, estandartes. El tribuno, uno de los oficiales superiores, era responsable del orden en la transmisión de estas señales. En el caos de la construcción y preparación, precisamente él convertía el ruido en una sinfonía controlada, un sonido de trompeta, y miles de personas sabían que era hora de cavar. Otro, que había que formarse para la guardia de los trabajos. Pero toda esta preparación tenía también otro lado. Tras las murallas de la fortaleza, los habitantes escuchaban el estruendo de los martillos, el crujir de los troncos, el retumbar de las ruedas. Este era el sonido de la perdición que se acercaba lentamente. Ninguna casualidad, solo paso a paso la máquina de guerra que avanzaba. Y precisamente este silencio, intercalado con el retumbar de las máquinas de asedio, quebraba el espíritu de los defensores más rápido que las flechas. Así se creaba una escena donde cada pequeñez estaba calculada. La tierra bajo los pies del enemigo se convertía en un arma, su comida en debilidad, su esperanza de ayuda en vacío. Pero la tormenta misma aún solo se estaba reuniendo. En el momento en que las torres se acercaban completamente, comenzaba el verdadero infierno, allí donde tronaban los arietes y se derrumbaban las murallas. El golpe a las murallas no comenzaba de repente, sino como el esperado acorde final de una enorme sinfonía. Cuando los terraplenes estaban listos, las torres preparadas, las líneas de cerco cerradas, entonces entraba en acción el arma principal, los arietes. Estas monstruosas vigas con punta de hierro los romanos llamaban aries. La propia palabra significaba carnero, porque con el golpe realmente recordaban un potente golpe con cuernos. Los defensores sabían, si el aries se colocaba junto a la muralla, cada minuto podía ser el último para su ciudad. Para cubrir el ariete, los romanos erigían refugios especiales de madera sobre ruedas, forrados con pieles húmedas. Estos cobertizos móviles se llamaban testudina arierum. Bajo ellos, decenas de personas balanceaban la pesada viga y con golpes rítmicos se estrellaban contra la mampostería. El sonido era más terrible que la propia destrucción. Sordo, retumbante estruendo, como si la propia tierra se estremeciera.
Para los defensores esto era una señal del fin, pero la imagen principal que recordaron los autores antiguos es la tortuga. La formación de combate de los legionarios, cuando los guerreros cerraban los escudos sobre la cabeza y por los lados, se llamaba testudo. Desde afuera, esto parecía una enorme armadura viviente, bajo la cual las personas se movían hacia adelante lentamente, pero imparablemente. Los arqueros en las murallas lanzaban flecha tras flecha, rodaban abajo troncos ardientes y piedras, pero las flechas rebotaban y el fuego se apagaba en los escudos. Bajo tal techo, los soldados acercaban escaleras a las murallas o cubrían a los ingenieros que trabajaban en la base. Precisamente esta armadura viviente se convirtió en símbolo del entrenamiento romano. Polibio escribió: ningún pueblo podía compararse con los romanos en la habilidad de usar el esfuerzo colectivo. Cada guerrero no era una personalidad separada, sino parte de un mecanismo. Piensen, ustedes están de pie en estrechez, con armadura de 20 kilogramos de peso, con escudo de unos 10 más. Sobre ustedes se vierte brea y vuelan piedras. Y todo lo que se requiere de ustedes, no temblar, no levantar la cabeza, no salirse de la formación. Precisamente esto soportaban los legionarios. Los defensores intentaban responder, construían sobre las murallas cobertizos de madera, una especie de viseras para derribar escaleras, vertían agua hirviendo y aceite. Algunas fuentes mencionan incluso el uso de brea ardiente, pero contra la disciplina esto a menudo resultaba poco efectivo. Los romanos preparaban de antemano pieles húmedas para protección, arena para apagar el fuego, herramientas para excavación. La excavación, otro elemento del asalto. Los zapadores romanos, a quienes llamaban fosores, cavaban pasos bajo las murallas para derrumbar las torres. Apuntalaban las bóvedas con vigas de madera, las rociaban con brea y las prendían fuego. Cuando las vigas se quemaban, la muralla se hundía y se agrietaba. Apiano describía cómo secciones enteras de fortificaciones caían por tales acciones, abriendo una brecha para el ataque. Todos estos elementos eran coordinados por el comandante en el lugar, el centurión. Él se encontraba en el centro mismo de los acontecimientos, junto a sus hombres. Su tarea era simple y terrible a la vez: conducir hacia adelante, incluso si la mitad de los soldados alrededor ya habían muerto. En el ejército romano, el centurión era más que un oficial, era un hombre que con ejemplo personal mostraba qué significaba ir hasta el final. El asalto era como un resorte comprimido. Semanas de silencio y preparación se cambiaban por una explosión repentina. Las trompetas tronaban, los arietes retumbaban, las escaleras se elevaban hacia el cielo. Para los defensores, este era el momento en que cada segundo decidía el destino de la ciudad. Para los atacantes, cuando meses de trabajo podían convertirse o en triunfo o en derrota. Y he aquí que en tal sinfonía infernal ocurría el principal milagro de la máquina militar romana. Miles de personas actuaban como un solo organismo. No había caos, no había pánico, solo ritmo, golpes que iban uno tras otro hasta que las murallas no comenzaban a temblar y desmoronarse. Pero incluso la caída de la muralla aún no significaba victoria. Lo más terrible siempre esperaba adentro, cuando el asalto pasaba a los combates callejeros. Cuando en la muralla aparecía una brecha, comenzaba la prueba más sangrienta. Desde afuera la batalla era ruido y hierro, pero dentro de la fortaleza se convertía en caos, donde cada casa se volvía un bastión. Tácito escribió: los combates callejeros para los romanos eran más duros que cualquier campo de batalla. Aquí no funcionaba la caballería, era difícil usar la formación, y el enemigo luchaba desesperadamente, porque a sus espaldas quedaban familias y santuario. La primera en lanzarse a las brechas era la infantería pesada. Estos guerreros con escudos rectangulares y espadas cortas gladius formaban filas densas y paso a paso avanzaban por las calles.
Los golpes eran cortos, dirigidos bajo las costillas o a la cara. La regla principal del gladius, no el movimiento amplio, sino la precisión. Polibio señalaba: la espada romana se creaba no para hermosos duelos, sino para trabajo sucio y rápido, a distancia de brazo extendido. Aquí se volvía especialmente importante la experiencia de los centuriones. Cada centurión conducía al combate a unos 80 soldados. Su grito, su gesto con el escudo, marcaba el tempo del movimiento. Cuando la calle era estrecha, el centurión formaba la gente en cuña para atravesar la aglomeración del enemigo. Cuando el espacio se expandía, dividía el destacamento en dos partes y apretaba a los defensores en tenazas. Esto se puede comparar con un entrenador moderno que dirige a un equipo en el campo, solo que lo que estaba en juego eran vidas y un error significaba la muerte de decenas de personas. Los arqueólogos en Jerusalén encontraron huellas de tales combates de la época del asedio del año 70 de nuestra era, restos de casas quemadas, capas de mampostería derrumbada, puntas de flechas y proyectiles balísticos. Estos hallazgos muestran que el tejido urbano literalmente se trituraba en ceniza y ruinas. Cada edificio se convertía en una nueva muralla, cada cruce de calles en un nuevo campo de batalla. Para suprimir la resistencia, los romanos aplicaban otra táctica más. Instalaban en las calles escorpiones, pequeñas máquinas arrojadizas que disparaban largos proyectiles. Tales armas atravesaban incluso a varias personas. Las llamaban en latín scorpio, porque el golpe recordaba un aguijón mortal. Estas máquinas se colocaban directamente en las brechas y desde allí peinaban las calles, debilitando la defensa antes del avance de la infantería. Un papel importante lo jugaban los tribunos, oficiales superiores que coordinaban varios cientos o incluso miles de soldados. Ellos no irrumpían en la primera línea, pero precisamente ellos determinaban dónde cortar una nueva calle con ariete, dónde incendiar casas de madera para privar al enemigo de refugios, dónde bloquear el camino a los que retrocedían. Su trabajo era frío y calculado, como un juego de estrategia, solo que las figuras eran personas vivas. El ruido de la batalla dentro de la fortaleza, los autores antiguos lo describían como una mezcla infernal: chirrido de espadas, sonido de escudos, gritos de los moribundos, rugido de trompetas. A esto se añadía el olor a brea y madera ardiente, ceniza que se asentaba en los rostros. Al ser humano moderno, esto se le puede comparar con escenas de barrios destruidos en películas de catástrofes, pero entonces no había cine, solo la realidad, en la cual cada calle recordaba ruinas después de un terremoto. Para los legionarios, este era el momento de máxima tensión. Ninguna disciplina podía proteger completamente del caos de los combates callejeros. Por eso, estaban en uso señales simples pero efectivas. Un estandarte levantado significaba mantener la formación, el sonido del cuerno, avanzar. Incluso en el humo y la oscuridad, estas señales daban orden allí donde reinaba el caos. Y sin embargo, a pesar de la crueldad y la sangre, para los romanos, el asalto callejero era una etapa necesaria que demostraba no solo su poder militar, sino también la firmeza de espíritu. Cuando la ciudad caía, comenzaba la siguiente parte, aún más dramática: la decisión de qué hacer con los vencidos, borrarlos de la faz de la tierra o convertirlos en súbditos de Roma. Y esta decisión se convertía en el verdadero desenlace de todo el asedio. Cuando las murallas se derrumbaban y los combates callejeros llegaban a su fin, ante los romanos se planteaba la pregunta principal: ¿qué hacer con la ciudad? Aquí no había una regla única. Livio escribió que el destino de los asediados dependía de la voluntad del comandante y de cuán largo y tenaz había sido su resistencia. A veces a los habitantes se les perdonaba y se los convertía en aliados, a veces se los vendía como esclavos, y a veces la ciudad era borrada de la faz de la tierra para que se convirtiera en lección para los demás. Uno de los ejemplos más destacados fue la Guerra Púnica. En el año 146 antes de nuestra era, los romanos, después de un asedio de 3 años, irrumpieron en Cartago. Apiano describía que durante 6 días hubo combates callejeros,
Cada casa se convertía en fortaleza y los defensores luchaban hasta el último. En el 7º día, la ciudad fue tomada, y entonces siguió una decisión terrible. Cartago fue incendiada, y sus habitantes, unas 50.000 personas, fueron vendidos como esclavos. Este acto se convirtió en símbolo de la implacabilidad romana. Pero no siempre el desenlace era así. Julio César, asediando Alesia en el año 52 antes de nuestra era, actuó de otra manera. Después de que los galos se rindieron por hambre, dejó la ciudad, pero a su líder Vercingétorix lo ejecutó en Roma. De esta forma, los romanos mostraban que estaban dispuestos a perdonar a quienes se sometían, pero nunca perdonaban a quienes les habían lanzado un desafío. Un papel importante en esta etapa lo jugaba el prefecto del campamento, un oficial que era responsable del orden y la distribución del botín. Después de la caída de la ciudad, precisamente él vigilaba que las propiedades se dividieran según las normas establecidas. Cada soldado recibía su parte, pero una porción significativa de las riquezas iba al tesoro y para el triunfo del comandante. Para los legionarios, este era un estímulo material, el conocimiento de que por los largos meses de hambre y trabajo recibirían recompensa. Los hallazgos arqueológicos confirman la escala de las destrucciones. En las capas de Cartago y Corinto, incendiados por los romanos, los arqueólogos encuentran gruesas capas de ceniza y madera carbonizada. En algunos lugares, las murallas derrumbadas conservaron huellas de un fuego fortísimo que pudo arder durante semanas. Esto no era simplemente una acción militar, sino una destrucción simbólica de la memoria de la ciudad. Pero junto con la crueldad existía también otro motivo. Los romanos sabían usar el miedo. Los rumores sobre cómo Cartago fue convertida en ceniza se difundían más rápido que cualquier ejército, y ya solo la mención de las máquinas de asedio romanas podía hacer que una pequeña ciudad abriera las puertas sin lucha. De esta forma, los ejemplos crueles funcionaban como arma de futuras victorias, y, sin embargo, cada asedio tenía su precio. Los soldados morían no solo por la espada, sino también por enfermedades, hambre y trabajo agotador. Polibio señalaba: a menudo las pérdidas de los atacantes en los asedios no eran menores que las de los defensores. Especialmente pesados se volvían los asedios de invierno. El frío, la humedad, la falta de comida quebraban a las personas, igual que los golpes de los enemigos. Aquí se manifestaba la fuerza especial del ejército romano, la habilidad de soportar privaciones. Cada legionario estaba obligado a llevar no solo armas, sino también equipo para el campamento, estacas para la empalizada, caldero, grano. El peso de su carga podía alcanzar 45 kilogramos. No por casualidad a los legionarios los llamaban mulas de Mario, por el hecho de que arrastraban sobre sí la mitad del ejército. Así se formaba la terrible aritmética del asedio: decenas de miles de personas, meses de trabajo, miles de muertos, por una sola muralla, una sola ciudad, una sola victoria. Pero esta aritmética tenía sentido. Cada ciudad tomada fortalecía el imperio romano. Lo hacía no simplemente más fuerte, sino una fuerza aterradora a la que nadie quería lanzar un desafío. Sin embargo, la pregunta final siempre permanecía inmutable: ¿hasta dónde puede llegar el ser humano por la victoria? ¿Y dónde pasa la línea entre disciplina y crueldad, entre valor y destrucción? El final de cualquier asedio romano no era solo una victoria militar, sino también un acto de teatro político. La ciudad que caía se convertía en símbolo. Su destino se transformaba en lección para los vecinos y para los soldados, en prueba de su resistencia y fuerza. Plutarco escribió: ningún pueblo podía mantener un asedio tan largo y tenaz como los romanos. Su secreto no estaba en una sola arma o técnica, sino en la combinación de ingeniería, disciplina y voluntad de hierro. El principio fundamental consistía en que el asedio no era un estallido espontáneo, sino una máquina cuidadosamente calculada.
César en sus escritos subrayaba: el éxito del asedio se construía sobre presión constante, donde el enemigo debía rendirse, incluso antes de que las espadas tocaran su piel. Los romanos dominaban el arte de tomar la ciudad antes de la batalla, obligando al enemigo a capitular bajo el peso del hambre y la desesperanza. Esto era no solo un asalto militar, sino también psicológico. Símbolo de tal presión se convirtieron las líneas de fortificaciones que se extendían por decenas de kilómetros. Alesia estaba rodeada por murallas de más de 15 kilómetros de longitud y tras ellas otro anillo contra el ejército de rescate. Imaginen una ciudad aprisionada en una tenaza de piedra, donde cada metro de tierra alrededor había sido excavado, claveteado con estacas y fortificado. Esto no es simplemente guerra, sino la creación de un nuevo paisaje, la conversión de la naturaleza en instrumento. Pero tras toda esta ingeniería estaba el ser humano simple, el legionario que día tras día cavaba, construía, arrastraba sobre sí troncos y piedras, su cuerpo se desgastaba, las correas rozaban los hombros, la espalda se quebraba por el peso. Tácito escribió que el soldado romano en el asedio era no menos constructor que guerrero, y precisamente esto lo hacía más fuerte. Estaba acostumbrado al trabajo, acostumbrado a soportar. La escena final del asedio siempre tenía rostro humano. Podía ser una ciudad envuelta en llamas, o una procesión de prisioneros conducidos ante el comandante. Los arqueólogos en Judea encontraron inscripciones en piedra con nombres de unidades romanas, que dejaron sus marcas en las ruinas de fortificaciones destruidas. Era una especie de autógrafo de la historia. Estuvimos aquí, y la ciudad cayó. Pero tras cada uno de estos actos estaba una pregunta que no pierde fuerza incluso hoy. Si los romanos pudieron mantener en cerco una ciudad durante meses, pudieron con hambre y hierro quebrar las murallas más desesperadas, entonces, ¿qué les permitía no quebrarse ellos mismos? La respuesta es simple y terrible: disciplina colectiva. Cada soldado sabía que su vida no le pertenecía a él, sino a la legión y a Roma. Los historiadores militares modernos como Goldsworthy y Keegan señalan, precisamente en los asedios se manifestaba la esencia de la estrategia romana. Aquí se ponía a prueba la capacidad del ejército de vivir y vencer en una lucha larga y agotadora. Una batalla rápida podía ser cuestión de azar, pero el asedio mostraba quién era más fuerte de voluntad. Y he aquí que volvemos a la pregunta que sonaba al principio. ¿Qué era el arma principal de los romanos? ¿Los arietes y torres o la férrea disciplina? La respuesta es obvia: el hierro se rompe, la madera arde, las murallas se derrumban. Pero el espíritu que permitía a un hombre con armadura de 20 kilogramos de peso ir bajo una lluvia de flechas y piedras sin temblar, he aquí la verdadera arma de Roma. Y ahora, conociendo esta historia, cada uno puede hacerse la pregunta: ¿podría yo soportar aunque sea un día en tal formación, bajo el estruendo de arietes y gritos de enemigos? ¿Podría yo cavar una zanja sin saber si veré el sol mañana? ¿Qué queda en nosotros, personas modernas, de aquella firmeza que convertía a simples agricultores en conquistadores del mundo? Los asedios romanos cambiaron el curso de la historia. Destruyeron Cartago, aplastaron ciudades de Grecia, sometieron la Galia y Judea. Pero su legado principal es la lección. Los imperios se construyen no solo con la espada, sino con paciencia, trabajo y voluntad de hierro. Los arqueólogos hasta ahora encuentran huellas de estos campamentos, zanjas y murallas quemadas, y los historiadores continúan debatiendo qué era más importante, la técnica o el espíritu. Y cada vez que vemos ruinas de una ciudad antigua, vale la pena recordar: allí alguna vez estuvieron los romanos. No eran héroes en armaduras resplandecientes, como en el cine. Eran personas comunes que paso a paso, golpe tras golpe, demostraron que la resistencia humana es que quebrar incluso la piedra. Y la pregunta que queda para nosotros: si el destino dependiera de nosotros, ¿nos bastaría aquella misma voluntad que ayudó a Roma a tomar fortalezas inexpugnables?